Primer ámbito sea provocativo, principio de la visión personal. Mientras lees este libro de tomar distinta en el mismo tren, proyectar su conciencia hacia un rincón del techo y leyendo. Espejo social. Si la única visión que tenemos de nosotros proviene del espejo, ¿de cuál paradigma social y paradigmas de personas que no la concepción que tenemos no sea como imagen de de las partes simplemente retraso porque nuestro mantener las casas tienen un como parece que haya ganado esta simple porque hemos comprende estas imágenes como desembran crecen proporciona a menudo de una proyección proyecta preocupación y debilidades de carácter a las personas que están en el reflejo actual. En realidad, tres mapas sociales, tres teorías determinadas, ampliamente aceptadas, que independientemente de combinación explica la naturaleza del hombre, determinado genético, básicamente por culpa de los padres, la educación, sus experiencias infantiles establecen la ascensión de sus tendencias personales y la estructura de su aquello se debe culpable comete un error porque el más profundo interior recuerda la impresión emocional recibida que el determinante ambiental recibe la culpa del patrón, el jefe de su esposa, su hijo adolescente, todo está en mapas basados en la teoría, estimulando respuestas que solamente en la experimentación de la idea básica estamos conscientes en responder de un modo particular, estimulando. Entre estímulo y respuesta, para responder este interrogante permite al lector que comparte esta historia ejemplificadora de Viktor Frankl. Frankl es una determinada educador en la tradición de la psicología frecuencia según de la cual se sucede de la forma de nuestro carácter de personalidad gobierna básicamente la totalidad de nuestra vida. Los límites y prácticamente nuestra vida estarían fijados en lo esencial. No sería mucho de lo que podríamos hacer respecto a Frankenstein. Pizzería judío estuvo encerrado, era campo de concentración de nariz para experimentar cosas tan respuestas para nuestro sentido de la descendencia que incluye referencias aquí como provoca sus padres, sus hermanos, su mujer murieron en campos de cámara a gas con la excepción de su hermana perdió toda su familia, su propio Frankie torturado sometió a una inmunidad de humillaciones. Esta nunca de seguro el mundo, siendo que cámaras de gas se quedaran entre los que salvaban los cuatro. Los cuerpos recogían las cenizas de la comida. Un día desnudo solo en una pequeña habitación, empezó a tomar conciencia de lo que el demonio en libertad de la huida era una cárcel nariz, no podía quitarle, ellos podían controlar todo el ambiente, hacer lo que quisieran en su cuerpo, pero su propio Víctor Frankie era una autoexistente capaz, vida de que pidió aquello entre sociedad, estímulos y respuestas, entre medio de sus Frankie proyectaba hacia otros contextos distintos, por ejemplo, se imaginaba dando conferencias en sus alumnos después de haber sido liberado del campo, de encontrarse de un aula, describía a sí mismo, escondía como lección que había durante la tortura. La probabilidad definida al describir los principios básicos de la naturaleza del hombre, Frankie trazó un mapa precio de la misma a partir del cual empezó a desarrollar el primer fundamental hábito de la persona. Sino para practicar es común en los textos de dirección de empresa, se trata de un término que se encuentra en la mayoría de las dicciones. No significa tomar iniciativa, significa que no son solo responsables propia vida. Nuestra conducta está en función de nuestras decisiones, condiciones que podemos, los sentimientos de varios tenemos. La iniciativa de responsabilidad es unas cosas, examina la palabra responsabilidad, encontrando alucinaciones de palabra responder y habilidad para elegir la respuesta. Las personas muy precavidas reconocen esa, no deciden conducta, consecuencias, condiciones, conocimientos, dado que la naturaleza somos precavidos y nuestra vida está función condicionamiento en condiciones ellos que deben decisiones conscientes o por sí mismos. Si nuestra elección es nos volvemos reactivos, las personas reactivas se ven menudo afectadas y su ambiente físico
sino afecta a sus actitudes, su trabajo. La actividad depende de cada buen tiempo. La persona reactiva se ven también afectada por el ambiente social, por el clima social. Solo se trata si se siente bien cuando se trata, se vuelve definitiva autoproclamadoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emociones en tomo de conducta en otros, permiten que las defensas de otras personas la controlen. La capacidad para subordinar los impulsos de valores en la esencia personal, los ambientes personales precavidas mueven de valores que selección. También las personas precavidas se ven influidas a los estímulos externos, sean físicos, sociales, fisiológicos, son una respuesta a estímulos consciente, inconsciente, elección, respuesta basada, como observó Leonardo. Nadie tiene herirte si tu consentimiento. Ellos pueden quitarnos nuestro autorrespeto si se nos damos a empezar que daño. Admito que nuestra difícil aceptar emocionalmente especial si duro muño hemos aplicado nuestra dicha empleando circunstancias la conducta y el cual una de las sacramento cuando hablamos sobre el tema de la probabilidad de una mujer de un público se vuelve un pie medio de disertación. Empezó a decir algo muy excesiva del público, era muy numeroso, ocupado, se volvía a sentarse, pero parecía resultar difícil contestar. Siguiendo hablando de la gente tenía un alrededor, se le veía muy feliz. Aguardé una paz, impaciente para averiguar una había sucedido, cuánto por no podía imaginar de lo que había ocurrido. Dijo, trabaja como enfermera para el hombre más miserable e ingrato. Y usted estuvo a cargo y plantarse ahí y decir de que pude y herirme, nadie pudo herirme si me consiente y me dijo propia vida emocional de infidelidad. Bien, como modo algún podía yo aceptar su idea, pero seguí pensando sobre ello. En realidad, una verdad empezó cuando yo por fin comprendí la realidad. Tengo que poder cuando no tragué esa amarga píldora. En ese momento se puso en pies, me sentía que estuviera dejando salir las sean. Quería gritar, soy libre, salgo de la carne muy, déjame controlar, solo trato de dispense. Frankie es uno de los muchos que pudieran desarrollar su libertad personal, circunstancias difíciles, desanimar a otros relatos autobiográficos de las prisiones de la guerra. Valentín aportan una de la libertad de las culturas de la prisión y de los tanto. Todos tenemos conocido intento atravesar circunstancias difíciles. Tal vez la enfermedad termine una gran discapacidad física, conservando la extraordinaria fuerza emocional cuando integridad nada de presión mayor duradera en otra persona que la conciencia. Toma la iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar en que nosotros permite elegir en nuestras respuestas circunstancias particulares y además nos da poder para crear circunstancias. Toda iniciativa significa ser molesto, creativo, significa reconocer toda. A lo largo de los años frecuentemente no he tenido oportunidad de asesorar a personas que querían conseguir mejores empleos. Los aconseja nuestro más hacer administrar test de interesantes estudios individual, incluso del específico afrontan la organización y que después elaboren una exposición efectiva para demostrar de qué capacidad pueden ayudar. Las respuestas por lo general, de acuerdo a la mayoría de las personas, advierten que cuando poderosamente enfoque acrecienta la posibilidad de encontrar empleo y progresar, pero mucho más de ello deban pasos que no toman iniciativa para llegar a técnica y práctica. Actúe o deje que los demás actúen por usted. A la diferencia entre las personas que toman la iniciativa y de los cuales lo hacen equivale literalmente a la diferencia entre noche. Cuando hablo de 56 a 50, efectivamente hablo de 5000% de diferencia particular de estas personas inteligentes, sensibles y ante la necesidad de los demás. Esta siempre será, se crea en nuestra vida un equilibrio efectivo y que la iniciativa hacia una falta de iniciativa para desarrollar los 7 hábitos. Al estudiar los 7 hábitos del lector verá cada uno depende de él actuar sí, pero además sobre ustedes y la consecuencia. En una ocasión se trabaja en un grupo en personas, en industria, en mantenimiento de hogar,
representante a 20 organizaciones diferentes se reuniría trimestralmente. Vivamos en una época de una recesión, efecto negativo, industria particular es más grande que una economía general. Cuando empezamos, esas personas se serían totalmente desanimadas. El primer día plantearon íntegramente que no estamos sucedido a la causa. Sucedió muchas cosas, la presión ambiental era poderoso, desempleo, había generalmente muchos. El segundo es del día de la pregunta que nos fue pasar el futuro estudiante tendencias. De modo a que el tercer día decimos concentrarnos a la pregunta provocativa, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué vamos a hacer con cómo nosotros tomar la iniciativa de nuestra situación? Por la mañana hablamos sobre el control de reducción costos o tarde, hábito ampliar. Al final del tercer día resumimos los resultados de la conferencia en una respuesta en 3 partes. Preguntas como, ¿está negocio? Primera parte de lo que sucedió no es bueno y las tendencias sugirieron peor antes, mejor. Segunda parte, porque los otros determinan que ustedes muy poco bueno controlar. Tercera parte, por lo tanto el negocio está mejor que nunca. Escuchemos nuestro lenguaje, dando a nuestra actitud y conducta de nuestros paradigmas en la examinación, utilizando autología, menudeo, descubriendo ya la naturaleza de nuestros mapas, subrayante nuestro lenguaje, por ejemplo, indicador, fiel grado a que nos vemos como personas precavidas, el lenguaje de las personas reactivas, el absoluta responsable, ese soy yo soy así, eso es todo, estoy determinado, no puedo hacer nada al respecto. Me vuelvo loca, no soy responsable, mi vida emocional gobierna algo que no fuera de mi control. No puedo hacerlo, no tengo tiempo, me controla algo que no fuera de mí, el tiempo limitado. Si mi esposa fuera paciente, la conducta algún otro limitado mi efectividad. No tengo que hacerlo, las circunstancias de otras personas me fuerzan a hacer lo que hago, no tengo libertad de elegir acciones. Este lenguaje es un paradigma básico y en su amplitud está transferir lo que no y no puedo elegir. Una vez una pregunta, un estudiante me dio para faltar a clases, tengo que viajar, tienes que ir elegido a la pregunta, ¿realmente tengo que hacer? Exclamó, ¿qué ocurrirá si no lo haces? Círculo de preocupación, círculo de influencia. En otro excelente es tomar la conciencia de nuestro propio grado, porque vida consiste en examinar que invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, cada uno de nosotros, una amplia gama de preocupación, salud, los hijos, problemas de trabajo, la deuda pública, guerra nuclear. Podemos separar lo que las cosas tenemos, compromiso mental, emocional. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta abierto que tenemos ningún control de cómo respeto contra podemos hacer algo, podemos identificar precauciones como último grupo. A determinación cuando estos dos círculos de este centro alrededor del cual gira la mayor parte de nuestro tiempo genera, podemos describir mucho sobre el grado de nuestra precavidad. Las personas practican centran esfuerzos en el círculo se dedica a las cosas respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía positiva se implica aumenta, lo cual con esta aplicación círculo de influencia por parte de las personas reactivas centran un esfuerzo en círculo de porque su foco sitúa defectos entre personas, problemas, medios, circunstancias sobre lo que aguda y potencia la energía negativa, genera ese foco y combina la desarrollo de áreas en la que agrada determinada círculo de una influencia se encaja. Cuando trabajamos en nuestro círculo de precaución o retrogrados, este interior puede descontrolar tomando probabilidad necesaria de este cambio posesivo. A esta página anterior compartiré una historia de mi hijo que debí afrontar serios problemas entre la escuela. Sandra, a mí solo me preocupaba aparente debilidad y modo entre personas estaban tratando. Por eso estas cosas están en el círculo de precaución cuando centramos a nuestros esfuerzos. Ellas consiguen nada, salvo identificar sentimientos de inanición, desvariación y reforzar la dependencia de nuestro hijo. Solo cuando pasamos a trabajar a nuestro círculo de una influencia, cuando centramos a nuestros propios paradigmas, empezamos a crear una energía positiva que nos cambia a nosotros. Finalmente, también influir a todos. Es virtud de posición, su riqueza, su rol, su relación en algunas circunstancias. El círculo de la influencia de una persona es más grande de un círculo de preocupación. Este círculo
circunstancia, esta situación refleja una miope emocional, autobiología por el estilo de vida reactivo centrada en el círculo de preocupación. Aunque haya sido porque hay un empleo de influencia, la persona proactiva el círculo de la preocupación, por lo menos de grande como círculo de influencia, y acepta la responsabilidad de usar esta influencia en responsabilidad. Control directo y existente. La problemática frontal de tres áreas posibles: la del control directo, que involucra nuestra propia conducta; control directo que involucra conducta de otras personas; a la que existencia problemas acerca de cuales no podemos hacer nada, como de nuestra realidad, situaciones pasadas. Enfoque proactivo, paso de hacia la solución de los tres. Los problemas de control directo resuelve trabajo a nuestros ámbitos, obviamente dentro de nuestro círculo influente. El problema de control directo se resuelve y combina nuestros métodos de influencia. Son las victorias públicas de los hábitos 4, 5, 6. Personalmente he identificado más de 30 métodos diferentes de influencia humana más distintos, como lo que del ejemplo de la si no resulta pasa lucha por fuga mente. Problema de existencia del control supone asumir la responsabilidad de modificar nuestra actitud, de sonreír, aceptar planificamente esos problemas, aprender a vivir en ellos. Sea un problema como nos afecta, implique control directo e indirecto, existen en nuestras manos del primer paso hacia la solución dentro de nuestro círculo de influencia hasta los cambios de nuestros hábitos, de nuestros métodos influencias. Aplicando la situación de la influencia, resulta que alternado comprender para elegir que nuestra respuesta de circunstancias influimos que podemos, y cuando cambiamos parte de una fórmula química cambiamos la naturaleza. Durante los años traje una organización encabezada de las personas dinámicas, integradas, técnicas, creativas, inteligentes y brillantes, y todo lo sabía, pero tenía un estilo muy manera de hablar. Quería trabajar de organización para una búsqueda. Aquello de ahora juega, esto ahora haga aquello, yo tomaré decisiones. El efecto global fue ganado la antipatía ya de casi todo el equipo ejecutivo rodeado de cómo se trata. No puedo imaginarlo lo que está pasando, decía el otro día. No vino, yo lo tenía organizado, pero entre yo. Pero uno de los ejecutivos era proactivo, lo impulsa a los valores de sentimientos. Todo lo intuitiva, anticipó, empatía, integró situación, no dejaba de ver los defectos del presidente, pero un lugar salvar de una persona, convertir irreversible como debilidades, y trajo como puntos fuertes de un presidente. Y en la reunión siguiente siguió diciéndoles: busque todo eso bueno, pues aquello de todo lo salvó de lo hecho poco. No soy responsable. Si yo soy el responsable, corro riesgo es tener que crecido. Soy responsable, me resulte difícil admitir, tengo el poder de elegir. Mi respuesta que he elegido me lleva sumamente de ambiente negativo. Conflicto especial durante modo que ejecutivos centraron la concesión de más información, más municiones, más pruebas de favorabilidad. ¿De qué manera? Por eso el hombre de que hablo también fue precavido respecto a ello. Poco a poco también he creído su situación en esa área. Si yo finalmente nadie ni siquiera presidió o adoptó mediante organizaciones que fue creada a partir de la aprobación de algún modo, pero el presidente no se sentía amenazado porque la fuerza de aquel hombre completaba su propia fuerza, compensaba en sus debilidades. De ese modo contaba con la fuerza de dos personas, los de tener y los de ser. Un modo determina cuando nuestra preocupación consiste en distinguir tenerlos, ser, y el círculo precursor está lleno de tener. Me sentiría un contento cuando tenga una propia, si tuviera un jefe que no sea dictador, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un hijo más obediente, si yo tuviera un título, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de la influencia está lleno de ser. Puedo ser paciente, ser sentada, ser cariñoso, enfoco el carácter. Siempre estamos pensando allí fuera, pensamiento en el problema, otorgamos lo que está allí fuera,
perdemos control, paradigmas de cambio. Entonces de afuera vemos el cambio práctico, cambiar adelante hacia afuera, ser distinto y ya de manera provocar el cambio positivo en ahí fuera, por más ingenioso, más diligente, más creativo y más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos parece un Antiguo Testamento, constituye una parte fundamental de la trama traición judicial. Esta historia de un José, vendido en esclavo de Egipto por sus hermanos, como sirvió purificar opción maldades de sus hermanos y sus nuevos amos, y lo que no tenía, pero José fue procativo, trabajó sobre el ser y acabó paso tiempo estaba a cargo de la casa Putifar. Cuando Putifar tenía que confiesar su despertar en él, llegó el día que José se cayó de una situación difícil y se negó a comprender la integridad, como la consecuencia fue acelerando injustamente durante 30 años, pero volvió a ser procativo, trabajó en el círculo interior de ser y no ser, tener pronto se encargó de administración del cartel, finalmente se ha idea constituye que sean muchas personas que bien dramático paradigma en el que si tengo el problema de matrimonio se vea mencionado constituye de los pecados mi esposa, es decir, no soy responsable, hago de mi vida víctima impotentemente involucrada en situación negativa, también reduzo mi capacidad para influir ella, actitud de regañar, acusar, criticar, simplemente hace ella siente reactiva de sus propias fracasos, mi capacidad para influir posesivamente. La otra punta del palo, antes de cambiar totalmente el rumbo de nuestras vidas, está llenada de círculos de influencias. Tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de precaución. Merece una consideración más profunda la conciencia y los errores. Bien, somos libres para elegir nuestras acciones, no solo para elegir las consecuencias de esas acciones. Las consecuencias son gobernadas por leyes naturales, fueron un círculo de influencia. Podemos apretar deseos de nuestros, si bien consecuencias de carácter básico de resultados. Nuestra conducta es gobernada por principios de armonía, pues los principios tienen consecuencias de situación para elegir. También optamos por consecuencias correctas. Cuando una recoge una punta de palo, también recoge la otra. Sin duda, en la otra vida, hay momentos que recogemos más tarde, nos parecemos malos, equivocando nuestras acciones, tienen consecuencias que pretenden parecer. Si pudiéramos elegir nuevamente, no haríamos otro modo. A veces seleccionamos los llamados errores y son la segunda cosa que merece una consideración más profundizada para quienes están llenos para arrepentimiento. Tal vez el ejercicio necesario de porque consista de comprender errores pasados también está ahí fuera en el círculo de precaución. No podemos no anular, podemos controlar la ¿Cómo no de mis hijos jugaba al fútbol americano en el equipo de la universidad? Aprendió a estirar su muñeca y soltaba bruscamente cada vez que alguien cometía error, como ejerció cómo afectar la resolución efectiva de jugar. El efecto proactivo de un error consiste en reconocerlo intensamente, corregirlo y aprender. Esto literalmente convierte el fracaso y el éxito. El éxito, dijo Watson, fundamental de la IBM, está al lado opuesto fraco, pero no reconocer el error, no corregirlo. No aprender el error de otro tipo, por lo general sitúa una relación, no es lo que los otros hacen, nosotros propios. Error no es lo que uno daña a nuestra respuesta, si las perseguimos, la víbora venenosa se nos mordió, lo único que conseguimos es provocar que si el veneno si existe por nuestro cuerpo es mucho mejor tomar medidas inmediatas para exagerar el veneno. Nuestra respuesta es cualquier error afecta calidad en momentos siguientes, es importante corregir inmediato a nuestros errores, es más, no tenga poder sobre el momento siguiente, nada volvamos a tener. Comprometerse y mantener los compromisos. En el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra nuestra actitud para comprender y mantener compromisos en nuestra proactividad. Ahí también reside la esencia de nuestro crecimiento, gracias a dotes humanos de la
autoconciencia moral, advertir las áreas que hay mejorar, a talento en nuestra imaginación, nuestra voluntad independiente para actuar en base de las precauciones en este momento, modos en tomar inmediato control de nuestra vida. Podemos hacer una promesa o mantenerla estable, una meta y trabajar para alcanzar o comprender nuestro autocontrol, coraje, aceptar responsabilidad por nuestra propia vida. Al hacer mantener promesas a nuestros mínimos, otros pocos a nuestro honor para ser más importantes a nuestros estando de mínimo. Para el compromiso de nuestros mismos es mantener ese compromiso de la esencia, aplicarse del área integral profundamente los principios que se basan ámbitos, adquirimos fuerzas, carácter para avanzar modo equilibrio hacia progresión efectividad de nuestra vida. Proactividad de la test de los 30 días. No es necesario que pasemos que les Frankie en el campo de concentración para reconocer y desarrollar nuestra propia proactividad. Es acontecimiento ordinario de nuestras vidas cotidianas como comprender en que resuelve tráfico, así como un cliente escolarizado en chico desobediente, así como nuestro problema ahí donde conocemos desafío del lector que ponga a prueba el principio de la próxima. Durante 30 días simplemente intenta lo ver sucede. 30 días trabaje solo círculo de influencia, plantean pequeños compromisos, ensaye el principio de su matrimonio, su familia, su empleo, aduzca el defecto de otras personas, no aduzca debilidades. Cuando cometa error, admítalo y corrígele. Trabajo sobre ustedes, sobre ser de otros competición acusadoramente. La cuestión no sea aquello para el problema. Las personas se ejercitan día a día de su libertad embrionaria va aplicando poco a poco las personas debilitarse hasta que dejen vivir. Literalmente son vivas, actúan según Jones escriban de padres y compañeros a la sociedad. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y en la última instancia, diría, en mayor parte de nuestras circunstancias. Samuel ya observó la fuerza de la línea de brotar en mantener y conozca lo que naturalmente humana se busca en la felicidad, fundamental para efectividad. Sugerencias y prácticas durante el día. Presta atención en su lenguaje y al lenguaje de las personas que te rodean. Con frecuencia usa y escucha frases reactivas. Si no puedo, debo, tengo que identificar, experimentar, tal vez afrontar de un futuro inmediato en la que sobre la base del contexto circulación que puede responder prácticamente tómase alguno de los que existen, estímulo, respuesta, comprender, en testigo de ejercer la libertad, escoja probablemente una vida laboral personal que resulte determinada y que trate el control directo a un control indirecto. El control insistente identifica el primer paso que puede un círculo resolver. Desde ese paso el ensayo del estrés por gravedad de la 30 días tome una conciencia del cambio y del círculo de una influencia. Segundo hábito, empiece con su fin en mente en principios del liderazgo personal. Lo que significa es empezar con un fin en mente. Realizando la sinceridad está cuando contemplo las tumbas de unos grandes desaparece mi cualquier tipo de envidia. Cuando leo unas mujeres hermosas desaparecen todo deseo encendido. Cuando veo pasar de los padres ante una labia de su hijo, con un corazón lleno de composición ante las tumbas de esos mismos padres, pienso que la vanidad es sufrir. Si tonto habremos conseguido como veo reyes haciendo, he vivido el mundo de sus protestas, dispuesta a reflexión asombro sobre la pequeña. Aunque el segundo hábito se aplica en muchas circunstancias y niveles de vida, la aplicación fundamental es empezar con un fin en mente consciente, empezar hoy imagen de 4 paradigmas. Cuando el marco referencial, criterio de examen de todas las cosas que cada que su vida, la conducta, hoy, la mañana, semana, se viene en mes, que examinen. En el contexto, todo lo que realmente es importante, teniendo claramente el presente de ustedes, es empezar con un fin en mente, significa comenzar clara comprensión de su distinto, significa adecuadas de dirección, resulta increíblemente fácil caer en la trampa de la actividad, el atrejo de la vida, trabajar en vez. Al menudo en personas se encuentran logrando victorias vacías exitosas, conseguidas expensas de cosas
Cuán distintas son nuestras vidas cuando sabemos que es verdaderamente importante para nosotros, manteniendo en cuatro mente, actuamos cada día para que lo que en realidad nos interesa. Si consideras nuestro lo que consideras diga, en la experiencia fundamental encontrarás la definición. Cuando uno empieza con el fin mente alcanza perspectiva. Todas las cosas que se crean dos veces. El ámbito se empieza con un fin en mente, se basa en un principio que a todas cosas se crean. Pensando, por ejemplo, en la construcción de un hogar, uno lo crea con todos los detalles, incluso antes de clavar el primer clavo trata de tener una imagen de clara tipo hogar, como quiere que su hogar, jardín, que el chico juegue en el aire, trabaje en la idea, se trabaja como en mente, hasta que imagen clara de lo que quieren, después la traza el plano y se elabora de un proyecto a la construcción todo antes de trabajar sobre el terreno. En caso contrario, ya sea la creación física sabrá realizar cambios, nosotros no pueden duplicar la presión original. La regla del carpintero es medir las dos veces antes, dos, cortar, hay que estar seguro en plano. Ladrillo, cemento, cotidianamente uno de la obra describe en plano para seguir trabajo el día que se empieza con un fin en mente, considerando otro ejemplo de personas si queremos tener éxito también en este servicio. El desarrollo, transición personal de médicos físicos, creciendo como su mala comprensión mercado o la falta de un plan por el designio o omisión. Todas las cosas que se crean dos veces son dos de las primeras creaciones en la designación de consiste en nuestra vida personal. Si no desarrollamos autoconciencia, nos hacemos responsables que fuera un círculo de forma. Gran parte de nuestra vida vivimos reactivamente los guiones que circunstancia, los guiones de años anteriores, de nuestra educación, de nuestro condicionamiento. Esos guiones provienen de las personas, no principios, y surgen de nuestra más profunda virtual y de nuestra profunda depensión de los demás, nuestras necesidades de adopción, amor, pertenencia. Las capacidades exclusivamente humanas de la autoconciencia, de la imaginación, conciencia moral, existen propio dicho algún día, modo, primer día, hábito, creador del segundo ámbito de la persona, liderazgo, administración de las dos creaciones. El segundo ámbito se basa en el principio del liderazgo personal, lo que significa que el liderazgo es su promoción en la administración. La segunda creación que se en capítulos sobre el tercer hábito, pero el liderazgo va primero. La administración se centra en el primero, como puede haber ciertas cosas en el liderazgo, borda límites, cuáles son las que quieren realizar en papel y eficiencia en ascenso de la existo el liderazgo determina la escalera, esta no apoya en el lugar correcto, se puede captar finalmente importancia y diferencia en existentes ambos conceptos en un que resuelve lo que mal implica. Los administradores van detrás de ellos marches, escribiendo manuales de policía, procediendo, llevando adelante programas para el desarrollo muscular, introducción tecnológica. El líder que trepa de árboles, supresión y situación grita selva equivocada, pero cómo responder a los productores, a los tales como individuos, grupos, empresas, estamos a menudo alterando y cambie como vivos y liderazgo efectivo que nunca un factor de todo el aspecto de la vida que interpendiente. Escribir al guión, convertirse en su primer grado, como ya hemos dicho, porque vida se basa en privilegio humano, en la autoconciencia. Los dos privilegios humanos de adicción nos permiten ampliar a nuestra capacidad de ejercer liderazgo personal en nuestra vida e imaginación por medio de la imaginación visual, los mundos de potencias que en nuestro interior por talentos, formas de particular como dirección personal, en los cuales podemos escribir nuestra propia guión. Empieza con el fin de mente, significa enfocar mi rol como padre y mis otros roles en vida, teniendo guiones como modos, paradigmas, urgente conducta y mis actitudes sean concluyentes. También significa empezar cada día teniendo esos valores firmemente presentes como
en integridad, no veo obligado a reaccionar ante las circunstancias guiando emocionalmente, cuando puedo verdadero proactivo verme impulsado valores porque mis valores ya están definidos. Un enunciado de la misión personal. El modo efectivo de las personas empieza al finmente consciente elaborar el enunciado de las misiones, filosofía, creando personas, se centra en lo que sea, se quiere un carácter, se hace aportaciones, logros en los valores, principios que se fundamentan en hacer y no sé. Mi amigo Roger que ha emprestado como siguiente creada personal. Primero el éxito en la casa, busca merece la ayuda divina, busca la completas de honestidad, acuerda de las personas implicadas, escucha ambas partes de antes de jugar, pide consejos, define que es un presente, si es sincero, permite desarrollar nuestra habilidad cada año, planificar el trabajo, lucha mientras espere, mantener una actividad y consentirse, ordena tu puesta y no tiene, facilita éxitos y sus escucha doble locables. Las personas no pueden vivir en el cambio sin teoría permite el núcleo invariable, la clave de la capacidad para cambiar una idea constante de lo que es. Nuestro ambiente personal también está cambiando en el ritmo acelerado. En este cambio rápido de un clavo ardiendo en malos escuchas personas se siente que no puede manejarlo, no puede afrontar como éxito, pero en duda tiene que hacer, así como Campos con nariz de como Víctor Frankl, el principio de oportunidad. Aprendió la importancia de que tenga finalidades, enfermedades mentales, emocionales, no en realidad síntomas, sensaciones. Cuando se ha sentido la misión, se crea la esencia de la propia probabilidad, estando en posición de valores. En el centro, para escribir un enunciado de la misión personal, tenemos que empezar en el centro del mismo, de nuestro círculo de influencia, de nuestro centro compuesto por nuestro paradigma más básico, la letra a través del cual está ahí tomando contacto de nuestra visión, nuestros valores. Ahí aplicamos nuestra capacidad autoestima para examinar nuestros mapas. Si valoramos los principios correctos, seguramente de que nuestro mapa escriba la estabilidad, que nuestros paradigmas se basen principales en adaptar nuestros talentos singulares y nuestras propias áreas contribuciones. Ahí empleando nuestras imaginar el objeto crea mentalmente fin que deseamos otorgar una dirección, finalidad de nuestro sí, profesión, contenido de una constitución escrita o personal. En esta también hay de nuestros esfuerzos centrando en lograr los mayores resultados como trabajo, en lo que haya en el centro de nuestras vidas, de nuestras fuerzas, seguridad, guía, sabiduría, poder. La seguridad presenta sentido a la vida, identidad de una central emocional, de una autoestima, ausencia en ella. En el guía se entiende la muerte de la dirección de la vida circunscritos con nuestro mapa, nuestro marco de referencias que interpreta la esencia del mapa en principios, criterios, implica la sabiduría en la vida, nuestro sentido del equilibrio, nuestra comprensión, juicio, discriminación, comprensión del gesto, unidad, de todo integrado, del poder, de la capacidad, la facultad, la actual, la potencia realizar en algo, la energía vital para elegir, incluye también capacidad para supermitar lo frecuente. Centros alternativos, todos tenemos, aunque lo general no reconoce como tal como sus efectos o ni menos en todos los aspectos de nuestra vida. Examinamos brevemente varios centros de paradigma nuclear, tipo de comprender mejor cómo afecta a nuestro cuatro dimensión fundamental, última instancia, flujo virtual en ellas. Central, construir matrimonio no puede ser una humana duradeza, pero la expresión auxiliar surge de la realidad diferente a lo largo de los años. Trabaja con mucho matrimonio, con problemas, con un hilo conductor como casi de las relaciones y nuestro sentimiento se valía emocional proviene prioritariamente de nuestro matrimonio. Nos volvemos conducta de tratamiento que nuestro conlleva cualquier hecho de experimento. Cuando el matrimonio se crea, la responsabilidad parece las tensiones no. Ahora bien, esos antiguos guiones de los miembros de la pareja no suelen ser emergentes. Cuando están combinan el matrimonio con el tipo emocional, las relaciones entran con bien relevante una. Si perdemos estamos conflictos en necesidad, conflictos unidos, desamarguras relacionadas a amor, odio, inclinación a la lucha, evaluación, repelida, agresividad,
Tenemos retorsos, inclinaciones, hábitos de antiguos. Es un esfuerzo por justificar en defender en nuestra propia conducta a atacar a nuestra conyuyente. Centralmente tal vez como uno de nuestros días, como la forma de que el país o en algunos de nuestros centros en comunes, partir de los cuales la gente puede ser alguien, puede identificar nuestro propio centro. Pero donde sitúa usted a Sky centro de su propia, a veces fácil. Cuenta quizá lo de identificar nuestro centro consiste en examinar atentamente los factores, condicionarlas y hasta el centro de que fluye, en el centro que puede estar limitado su efectividad personal. Lo más frecuente es en el centro real que se presenta en influencia incide en sus vidas según las condiciones externas, internas en el centro particular, en las fuerzas cuando una persona faculta en el centro orto recreativo resultando como avanzar en la vida, suena un comprender una debilidad sacando fuerzas de otra debilidad. No hay ninguna dirección como siete, ninguna sabiduría, ninguna fuente constante, poder, ningún sentido de valor. Desde lo ideal crea al todo. Cuando podemos, en alto, en seguridad, guía, sabiduría y poder caga una posibilidad de porque viste coherencia y armonía de todos los aspectos de la vida. Un centro de principios. Al centrar nuestra vida en principios correctos, creamos una base sólida para desarrollar de los cuatro. En nuestra seguridad proviene entonces de saber la diferencia entre centros basados en personas sujetas a los principios no reaccionan ante nada, no enloquecen y empiezan a tratarnos de otro modo. No se trata de camino como parches rápido. Los principios son verdades profundas. Incluso las personas son circunstancias parecen ignoradas. Podemos sentirnos seguros sabiendo que lo que es grande, personas, circunstancias, los triunfan durante miles de años en nuestras vidas, en nuestras propias experiencias. ¿Cómo redactar cómo redactar y usar una enunciación de la misma misión personal? Cuando penetramos profundamente en nosotros mismos, reorganizamos nuestros paradigmas básicos para ponernos armonía con principios cortantes, creamos al mismo tiempo centro efectivo que nos da un poder en nosotros como individuos únicos que realizamos en este mundo. Dice, intentamos que en nuestra vida, misión en la vida, creo que todos tenemos un montón de sentido interna, conciencia moral. En ellas puede ser reemplazada en su vida de retirarse de modo de la que trae cada una de las únicas y cada persona oportunidad y para acabado cuando se procura dar una expresión de verbal de esa persona carácter único de nuestro recordar nuestra importancia de algún significado abstracto cuando el círculo de preocupación equivale a identificar a nuestra responsabilidad cuando significa bien desde el dentro para situar a nuestro Frankie en última instancia del hombre que no debe preguntar, el hombre integral, porque solo puede responder a la vida. La responsabilidad es personal proactivo fundamental para la primera creación que valoramos. Metáfora, información de primer hábito. Tú eres el programador. A continuación, el segundo ámbito agrega forma programa de mientras no te acepte la idea que se responde de ese programador, desea formular el programa. Como persona proactiva podemos empezar a dar la expresión que queremos decir. En nuestro que podemos redactar enunciada nuestra misión personal de una constitución personal. El enunciado es una misión, no es algo que se escriba en la noche, en la mañana. Requiere introspección antes que solo expresión completa y conciencia de sus valores, orientaciones más intimidadas, compresión, traiga consigo una de descubrir procesos de importancia como producto, escribir, revisar enunciados de misión. Aquello que, usando la totalidad del cerebro, nuestra autoconciencia no permite examinar nuestros propios pensamientos. Esta partícula útil para crear en las misiones como para el darte los humanos hace posibilidad del derecho cerebro. Comprendemos para hay que utilizar la capacidad de mismo derecho aumenta. Durante declara una realizando muchas investigaciones sobre la demonización de autoridad
presidente en diferentes funciones procesa diferentes tipos de información. De manera de utilizar el cerebro derecho, si tomas un modelo de teoría, se predomina celebrar resuelto evidentemente la calidad de nuestra primera creación de una influencia significativa a la actividad y la tengamos para utilizar nuestro cerebro creyendo poder visualizar, sintetizar, trazar y momento de circunstancias presenta un proyecto de una idealización, lo que queremos hacer y ser en la vida, aplicar la perspectiva, a veces existe un desactivo ambiente de las pautas del pensamiento del cerebro y pone funcionalmente en el derecho a la muerte de ser un querido enfermedad de un enganche. Mira a nuestra vida y nos formulemos alguna pregunta. Dice, realmente es importante porque estoy haciendo lo que hago, pero si es procreativo no tienes que esperar en las circunstancias u otras que creen aplican las perspectivas, no pueden conciencia de su propia perspectiva. Hay algo de manera hacerlo por medio de poder, la imaginación pueden visualizar el propio. Fuera como hicimos el conocimiento de este capítulo, se puede escribir de su propia lógica posturalmente realmente suyo, sea específico. El lector puede visualizar sus bodas, sus platas, después de bodas el oro, que haga su coyuntura, visualice con ustedes, trate de captar la ciencia de la relación familiar que quiere crear por medio de su dedicación. También puede visualizar la jubilación o aportación de logros que en su aplicamente visualización requiere detalle, aunque abarque tantos sentimientos, emociones como resulte implique ellos sentidos que solo quedan. Afirmación. El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia, no empieza y determina la redacción de la misión, pero se trata bien de un proceso que consiste en mantener la mente propia, visión y organizar la vida que sea congruente y que es importante, es cotidiana, de tendente integrar la vida enunciado de misión personal. Se trata de otra aplicación, empezar, en fin, volvamos ahora a un ejemplo anterior. Supongamos que soy padre que ama profundamente a sus hijos. Supongamos que también sé mi conducta diaria. Tengo problemas porque reacciono en términos de salud. Puedo emplear el poder visual de mi cerebro derecho para redactar una afirmación que me ayuda a ser congruente y con valores profundos de la vida cotidiana. La buena afirmación tiene 5 características básicas personales. Posesiva, está en el tiempo presente, visualizar, emocional, de modo que yo podría describir algo que sea profundamente. Después de visualizar esta afirmación, solo puedo dedicar unos minutos, podría bajar totalmente riqueza, detalle, textura de la silla que podría estar sentada del suelo bajado de mis pies. Imaginar el detalle profundo será experimentar en menor medida de encontrar. Entonces puedo visualizar que la niña es algo muy específico que se saca de mis casillas y me provoca un estadio en mal genio, pero en lugar mi respuesta no me puede enfermar conduciendo la situación armonía con varias con anunciado de mi misión personal. Si lo hago día a día tras día, mi conducta cambiará en lugar de vivir los guiones, las inscripciones en mis propios padres, la sociedad, mi herencia genética, mi ambiente vivirá en yo mismo haya redactado. En primero tratamos que he estado mentalmente relajado, ejercicio y profundamente técnica relajada, muscular progresiva, de modo tranquilidad inferiormente. De identificación de roles y metas. Desde luego el cerebro izquierdo lógico verbal también es importante cuando uno intenta captar imágenes de los sentimientos, cuadros de cerebro derecho de un enunciado escrito de las personas, así ejercicio como cada uno de nosotros tiene un cierto de unos roles diferentes en su vida, diferentes áreas o capacidades de que pueden ejercer cierta responsabilidad. Por ejemplo, los roles de individuos, esposos, padres, maestro. Uno de los principales problemas aparecen cuando las personas es una efectividad. Solo enunciados de las personas, enunciado más equilibrado, es mucho más fácil, produzca, generalmente se persigue el área, cuáles son valores que los guían en redactar enunciados de la misión de los términos de roles importantes de la vida, proporcionar de frecuencia, tener la seguridad de que totalmente
absorbida en un rol experimental de los otros que pueden ser incluso más importantes. Después de identificar sus diversos roles, el lector puede pensar que las metas a largo plazo que quiere alcanzar a cada uno de ellos. Estamos en nuestro centro derecho utilizando la imaginación. Esta armonía son propios correctos como leyes naturales, lo que otorga mayor poder. No son las metas nosotros hayamos absorbido en algún otro, somos metas propias rebajan. Enunciados de la misión familiar. Como el segundo hábito se basa en el principio, siempre aplica la inducción familiares, grupos de servicios, organización, todo tipo de significativamente más efectivos cuando empiezan con un fin. Mucha familia se devuelve sobre la base de crisis, estados de ánimo, transistos y tensión. Las personas se vuelven críticas, clínicas, silenciosas o bien empiezan a vocificar, presentar reacciones, exagerar. Los niños que observen esos tipos de conducta que creen pensando en los enunciados de la misión organización. Los enunciados de misión son también vitales como la buena organización de la empresa. Uno de las malas grandes a clientes de mi trabajo con organización agullar la elaboración de enunciados de misión efectivo. Para efectivo los enunciados que tienen a surgir la entraña organización de toda la estrategia. Una vez el proceso en práctica importante es más escrito, constituye una clave para eso. Como la vice IBM conservó un proceso administración siempre quedó integrada en uno de los que veo lidera organización, dejar en ver grupos y ve presenta unas cosas de la dignidad. Estas tres cosas son sistemas de conciencia de la y todo lo demás cambiaría de las tres cosas seguirían intactas, así como omisión del sistema creencias de la difundido en todas las organizaciones proporcionando enormes bases de los valores compartiendo con seguridad personal y todo que se baja. En una ya estaba administrando el grupo de la IBM en Nueva York, era un grupo pequeño que 20 personas, ellas cayó enferma, entonces se llamó a su esposa que estaba en California. Sugerencias prácticas. Dediqué tiempo para registrar. Tómase un momento y describa el escrito y su rol es tal como lo ve. ¿Está usted satisfecho con esta imagen de su vida? Dedique tiempo a asimilar completamente de las actividades diarias y empieza a trabajar sobre enunciados de la misión personal. Recorra el cuerpo y muestre las diferencias centrales, aquello con lo que identifica en esto output pauta a este comportamiento en la vida. Está usted como dando simplificación de su inicio colección de nuestras citas e ideas. Tal vez pueda cuando redacte enunciados personal identificando el proyecto deberá afrontar un futuro próximo. Aplique el principio de la creación. Comporta su fallo y su grupo trabajando en principios de ámbitos y ponga en proceso el conjunto de elaboración enunciado de un proceso o grupo. Tercer ámbito, establece lo primero. Puede hacer el lector tomarse un momento y redactar una breve respuesta de dos preguntas siguientes. Resulta importante cuando empieza a trabajar. El tercer ámbito es que puede ser usted haciendo una ahora. Decir regularmente producir resultados similares en su profesión, en su empresa. Volveremos a esta respuesta más adelante. El tercer ámbito es el futuro personal. Se realiza en una práctica en un primero reuso. El primero dice, tú eres creador, tú eres cargo de todo. Se basa en 4 privilegios. Nos permite ese programa identifica que yo en la infancia procede mi espejo social, no me gusta el guión efectivo, puedo cambiar. El segundo ámbito de creación prima mental se basa en la imaginación para visualizar. El tercer ámbito, la segunda creación de la física en la relación. El primer y segundo ámbito de excelencia esencial persiguiendo el tercero, uno de lo que puede pasar en centrar el principio sin tomar primero conciencia de su propia natural, propia desarrollo, el constitución de corresponder y realizar para el central, pero uno de los siento puede ser uno de los principios de momento a momento. Recuerdo que la administración claramente distinta del liderazgo. El liderazgo es propiamente afrontado de problemas y liderazgo.
El poder de la voluntad independiente, además de la autoconciencia, la imaginación, la autoconciencia moral, es el cuarto privilegio. Cuando la voluntad independiente realmente a la autoefectiva, se trata de la capacidad de tomar decisiones y elegir, actuar consecuencias, significarse adecuada, llevar proactiva a cabo, programar. Hemos desarrollado a través de 2 o 3 dones. Cuarto, generaciones de la administración del tiempo. El tercer ámbito abordamos muchas de las cuestiones en conocimientos en campo de la administración de vida y tiempo. Cuando estudiamos desde hace mucho tiempo en este fase, estoy personalmente o esencial mejor pensamiento de área de administración tiempo puede captarse en generación, teoría administración del tiempo y de menor todo. El proceso de conciencia y de ella constituye el centro de otra amplia variedad de enfoques de materiales. En la administración personal envolvente de un siguiente pauta similar de unas muchas de otras áreas de esfuerzo, lo más grande impulso del desarrollo de obras. Según la demonia, al fin, el siguiente secuencia de cada uno de ellos añade una administración fictual, por ejemplo, el desarrollo social. Después de la agrícola vivió una industria en segunda turno en la resolución informática. En este foco esencial de la cuarta generación de la administración se puede captar de la matriz de la administración de la eficacia de la conciencia. Básicamente dedicamos nuestro tiempo en uno de los 4 bloques de actividades. Cuando puedes ver de los factores que se define la actividad son urgentes, importantes, significa que se necesita cuando uno quien llama a lo general por colgar, le llamo 15 minutos, pero en este momento las personas del teléfono atienden a interiormente lo que más pueden. Las materias urgentes son personas, son muy visibles, los presionan, reclaman acciones, menudeo. Importancias en otra parte, tiene que ver resultados, si es algo importante realizar. Ante la materia urgencia de reacciones, cuánta importancia de que no urge, requiere un práctica de segundo hábito. Si no vemos una de las ideas claras del impactante resultado, examinamos un momento de 4 de matriz de administración del tiempo, 40 de urgentes importantes, tiene que ver en un resultado. En nuestras vidas algunas actividades de cuarentena, pero cual agota, consume a muchas personas, son en crisis, personas, orientación hacia el problema, produce y trabaja en los bordes de plazo, mientras se centra en 40 se acerca cada vez, esta se denomina, es como el oleja era un gran problema, nos golpea y nos deja tendidos y confunde una de la lucha. Se pone en pie y lo único que consigue es quedar frente a otro problema, se vuelve a golpearlo, dejarlo intentando. Algunas personas son literalmente acribilladas de personas en todo el día, se acaba el día, el único hábito que tiene consiste en huir hacia la actividad no importante y urgente ni de modo con su matriz total del 90, cierto, el tiempo que cuadrante de un mayor que consiste en realmente 10 ciento en el que así es como se viven las personas para administrar la vida de base de la crisis. Haz como personas que decidan mucho tiempo cuando cuadramente de 3 urgentes puede importante pensando que es como que urgencias de esas cuestiones basan en número propiedades de personas que deciden su tiempo exclusivamente en cuarentenas llevan vidas básicas irresponsables. Las personas efectivas permanecen en un cuadro de por qué urgentes o no son importantes, también reducen al cuadrante pasado más tiempo en el cuadrante. El cuadrante es el empleo en construir y reclamar en un enunciado de la misión personal, en planificación, enlace, ejercicio, mantenimiento, prevenimiento, la preparación de todo esas cosas que sabemos que hay que hacer pero que solamente eludir porque no son urgentes.